Me llamo Efraín Sotelo Gutiérrez. Tengo 68 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Durante décadas trabajé como carpintero en el taller que heredé de mi padre aquí en Coyoacán. Levanté a mi familia con estas manos, y creí que eso era suficiente para ganarme un lugar en la mesa. Me equivoqué. Mi hijo Iker y su esposa Jimena me fueron borrando poco a poco de sus vidas, pero nunca dejaron de buscarme cuando necesitaban dinero. Lo que descubrí después de negarme a darles 100,000 pesos, me hizo entender que a veces la sangre no basta, y que el peor error que cometí fue confundir el amor con la costumbre de dar sin recibir nada a cambio. Antes de continuar, algo rápido. Si estas historias reales de vida, superación y justicia te mantienen aquí, suscríbete ahora. Estamos a nada de llegar a los 50,000 suscriptores y tu apoyo es clave. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves y deja tu like para ayudarnos a llegar a 500 likes en este video. Seguimos con la historia. Ese martes estaba lijando una cómoda en el taller cuando sonó mi celular. Eran las 11 de la mañana. Vi el nombre de Iker en la pantalla y algo en mi estómago se apretó. Mi hijo no llamaba seguido. De hecho, podían pasar semanas sin que supiera de él. Contesté limpiándome el aserrín de las manos. Iker fue directo. Me dijo que necesitaba verme, que era importante. Le dije que viniera cuando quisiera, que yo estaría en el taller toda la tarde. Colgó rápido. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Volví a la cómoda. El trabajo siempre me calmaba. El sonido de la lija contra la madera, el olor del barniz, el peso de las herramientas en mis manos. Eso era real. Eso no me fallaba. Iker llegó pasadas las 3. Escuché el motor de su carro afuera, luego sus pasos en el patio. Entró al taller con esa cara que yo ya conocía demasiado bien. Esa expresión de agobio, de necesidad. Traía una camisa arrugada y zapatos sucios. Se veía cansado, más viejo de lo que sus 38 años indicaban. Le ofrecí agua. Me dijo que no, con un movimiento brusco de la mano. Se sentó en el banquito de madera donde se sientan los clientes y yo me quedé de pie, apoyado en la mesa de trabajo, esperando. Sabía exactamente lo que venía. Lo había visto demasiadas veces. Comenzó a hablar de la economía, de que todo estaba caro, de que en su trabajo no le subían el sueldo. Me contó que Ximena también estaba batallando con sus ventas de cosméticos. Todo eso lo dijo mirando el piso, sin verme a los ojos. Luego soltó la cifra. 100,000 pesos. Necesitaba que se los prestara. Me quedé callado. 100,000 pesos era medio año de trabajo para mí. Medio año de madrugar a las 6, de lijar hasta que me dolieran los brazos, de entregar trabajos a tiempo para mantener a los clientes contentos. Le dije que era mucho dinero. Iker insistió en que era urgente, que tenía que pagar cosas de la casa y del carro. Yo le pregunté qué cosas exactamente. Él solo repitió que gastos, que ya sabía cómo era. Entonces le recordé algo que él prefería olvidar. La última vez que le presté dinero, me había prometido que me lo devolvería en 3 meses. Eso fue hace 2 años. Nunca vi un peso de regreso. Iker se puso a la defensiva. Me dijo que me lo iba a pagar, todo junto, pero que ahorita necesitaba esos 100,000, que era urgente. Seguía repitiendo esa palabra, urgente. Le volví a preguntar para qué los necesitaba exactamente. Me miró con molestia y me preguntó si le iba a ayudar o no. Ya no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que venía agrietándose desde hacía mucho tiempo. Le dije que no, así de simple. No, Iker, no te voy a prestar ese dinero. Se levantó del banquito como si lo hubiera abofeteado. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí. Me preguntó entonces para qué servía tener un padre si no te ayudaba cuando más lo necesitabas. Esa frase me dolió más de lo que él se imaginaba, porque yo llevaba años preguntándome exactamente lo contrario. ¿Para qué servía tener un hijo si solo se acordaba de ti cuando necesitaba dinero? Pero no le dije eso. Me quedé callado, con las manos apretadas sobre la mesa de trabajo. Iker me miró con rabia. Me dijo que era un egoísta, que siempre había sido así. Que Jimena tenía razón cuando decía que yo era un amargado que no entendía las necesidades de una familia joven. Salió del taller sin cerrar el portón. Escuché cómo arrancaba su carro y se iba. Me senté en el banquito que él había dejado vacío. Sentí un cansancio enorme.
no del cuerpo, sino de algo más profundo. De años cargando cosas que nadie veía. Porque lo que Iker no sabía, lo que nadie sabía, era que yo llevaba una lista mental de todo lo que le había dado. No por tacaño, sino porque uno no olvida esas cosas cuando se las gana con el sudor de la frente. Cada peso que yo ganaba significaba horas de pie en el taller, manos agrietadas, espalda adolorida. Significaba decirle que no a mis propios gustos para poder ayudar a mi hijo. Le presté dinero para el enganche de su casa, 30,000 pesos que me costaron 4 meses de trabajo sin descanso. 4 meses de aceptar cada trabajo que llegaba, sin importar qué tan complicado fuera. Me prometió que me los devolvería en 1 año. Nunca pasó. Ni siquiera volvió a mencionar esa deuda. Le arreglé todos los muebles cuando se mudó, sin cobrarle un peso. Pasé 3 fines de semana completos lijando, barnizando, reparando. Jimena ni siquiera me dio las gracias. Le regalé 5,000 pesos cuando nació Lautaro. Para los gastos del hospital, me dijo Iker. Después me enteré que se fueron de viaje a Cancún esa misma semana. Le presté el carro cuando el suyo se descompuso. 2 meses lo tuvo. Me lo devolvió con el tanque vacío y un golpe en la defensa que nunca me explicó. Y cada vez que yo necesité algo, una mano, una visita, un momento de su tiempo, Iker siempre tenía una excusa. Que estaba ocupado, que Jimena había planeado algo, que Lautaro tenía actividades. Me levanté del banquito y volví a la cómoda. Tomé la lija y continué trabajando. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en todas esas veces que me enteré por Facebook de las fiestas familiares a las que no me invitaron. En la Nochebuena que pasé solo porque Iker me dijo que la cena era solo para la familia cercana, como si yo no lo fuera. En el cumpleaños de Lautaro al que llegué con un regalo, y Jimena me dijo, delante de todos, que no hacía falta que me hubiera molestado. Estaba en esa sensación de ser un cajero automático con piernas. Útil cuando necesitaban dinero o favores. Invisible el resto del tiempo. Terminé de lijar la cómoda cuando ya estaba oscureciendo. Me lavé las manos en la pequeña tarja del taller y me quedé viendo el agua sucia bajar por el desagüe. Pensé en cuántas veces había tragado humillaciones por no perder a mi hijo. En cuántas veces me había mordido la lengua porque así son las familias y hay que ser comprensivo. Pero algo había cambiado ese día. Por primera vez en años, le había dicho que no. Y aunque me dolía, aunque sentía un hueco en el pecho, también sentía algo parecido al alivio. Cerré el taller y caminé hacia la casa. Vivo solo desde que murió mi esposa hace 8 años. La casa es la misma donde crecí, donde mis padres me criaron, donde Iker pasó su infancia. Ahora me parece demasiado grande para mí solo, pero es mía. Es lo único que realmente es mío. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando en la cara de Iker, en su rabia, en sus palabras. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Me preguntaba si era realmente un egoísta, como él me había dicho. Pero también me preguntaba algo más importante. Me preguntaba desde cuándo yo había dejado de importar en mi propia familia. El miércoles en la mañana abrí el taller como siempre. Un cliente vino a recoger una mesa que había reparado. Me pagó en efectivo y me dio las gracias. Me dijo que el trabajo estaba hermoso, que se notaba que le había puesto cariño. Esas palabras me hicieron sentir bien. Al menos mi trabajo sí era valorado. Pasaron 3 días sin que Iker me hablara. 3 días en los que yo seguí con mi rutina, lijando, cortando, barnizando. 3 días en los que traté de no pensar en lo que había pasado. El sábado en la tarde recibí un mensaje de Jimena. Eso me sorprendió porque ella nunca me escribía. El mensaje decía que necesitaban hablar conmigo, que era importante, que si podía ir a su casa el domingo. Algo en ese mensaje me puso nervioso. No sé si fue el tono formal o el hecho de que fuera Jimena quien escribiera y no Iker, pero sentí que algo no estaba bien. Le contesté que sí, que iría el domingo en la tarde. El domingo me arreglé como para una ocasión especial. Me puse la camisa que reservo para las misas y los zapatos que solo uso en eventos importantes. No sé por qué lo hice. Tal vez porque intuía que esa reunión iba a ser diferente. Llegué a su casa a las 5 de la tarde. Viven en una privada en la Álvaro Obregón, en una casa que yo ayudé a pagar con el enganche que nunca me devolvieron. Toqué el timbre y Jimena abrió la puerta. No me saludó con beso como antes. Solo me hizo una seña para que pasara.
Me dijo que Iker estaba en la sala. Entré y vi a mi hijo sentado en el sillón, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No me miró cuando me senté en el sillón de enfrente. Jimena se sentó junto a él y fue ella quien empezó a hablar. Me dijo que habían estado pensando mucho sobre lo que pasó el martes, que entendían que yo estuviera molesto por los préstamos anteriores, pero que esta vez era diferente. Esta vez era realmente urgente. Le pregunté por qué era tan urgente. Jimena intercambió una mirada con Iker. Luego suspiró y me dijo la verdad. Estaban a punto de que les embargaran el carro. Debían 3 meses de pagos y el banco ya les había mandado el último aviso. Además, tenían las tarjetas de crédito al tope. Entre las dos, sumaban casi 80,000 pesos de deuda. Me quedé callado, procesando esa información. 80,000 pesos en tarjetas. 3 meses sin pagar el carro. Y yo que creía que Iker ganaba bien en su trabajo de contador. Jimena siguió hablando. Me dijo que necesitaban esos 100,000 para pagar el carro y abonar a las tarjetas. Que si no lo hacían, les iba a ir muy mal. Que tenían que pensar en Lautaro, en darle estabilidad. Ahí estaba otra vez. Lautaro. Siempre usaban a mi nieto como arma emocional, como si yo no pensara en él, como si yo no quisiera lo mejor para él. Le dije que lamentaba su situación, pero que mi respuesta seguía siendo no. Que yo no tenía 100,000 pesos guardados en un cajón, que ese dinero representaba meses de trabajo, y que si se los daba iba a quedarme sin ahorros. Iker finalmente habló. Me dijo que si yo no les ayudaba, ellos no iban a poder ayudarme a mí cuando yo fuera viejo y necesitara cuidados. Me quedé helado. Mi propio hijo me estaba amenazando. Me estaba diciendo que si no les daba el dinero, me iban a abandonar cuando yo más los necesitara. Jimena agregó algo que me dolió aún más. Dijo que yo era un hombre mayor, que vivía solo en esa casa grande, que ellos podían ayudarme mucho si yo colaboraba con ellos. Pero que si yo iba a ser egoísta, ellos también tenían que pensar en su propio bienestar. Me levanté del sillón. Les dije que no iba a cambiar de opinión, que lamentaba sus problemas pero que no era mi responsabilidad resolverlos, que ellos eran adultos y tenían que aprender a manejar su dinero. Iker se levantó también. Me dijo que me estaba equivocando, que me iba a arrepentir. Jimena solo me miraba con desprecio, como si yo fuera la peor persona del mundo. Salí de esa casa con el corazón roto, porque acababa de entender algo que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era un padre, era una fuente de recursos, un problema que soportaban mientras pudiera darles algo. Manejé de regreso a mi casa sin poder pensar con claridad. Cuando llegué, me senté en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por todo lo que había perdido sin darme cuenta. Lloré porque mi hijo me veía como un cajero automático. Lloré porque mi nieto estaba creciendo sin conocerme realmente. Pero también lloré porque sabía que algo había terminado ese día. Y aunque me doliera, aunque sintiera que me arrancaban algo del pecho, también sabía que no podía seguir así. No podía seguir siendo invisible excepto cuando necesitaban dinero. No podía seguir tragando humillaciones por miedo a perder lo poco que creía que me quedaba. Esa noche, antes de dormir, me hice una promesa. Iba a averiguar exactamente qué estaba pasando con Iker y Jimena. Iba a descubrir la verdad detrás de toda esa urgencia, de todas esas deudas. Y dependiendo de lo que encontrara, iba a tomar decisiones que nunca había tenido el valor de tomar. Decisiones que quizás me dolieran, pero que eran necesarias. Porque si algo había aprendido en mis 68 años era esto. Uno puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no puede sobrevivir sin dignidad. Puede vivir sin lujos, sin comodidades, incluso sin familia si es necesario. Pero no puede vivir siendo invisible para las personas que supuestamente más lo quieren. No puede vivir sintiendo que solo vale por lo que tiene en la cartera. Y yo había perdido la mía hace mucho tiempo. Había dejado que me pisotearan, que me usaran, que me hicieran a un lado, todo por miedo a perder a mi hijo, por miedo a quedarme completamente solo. Pero esa noche entendí algo fundamental. Ya estaba solo. La diferencia era que ahora iba a estar solo con dignidad. Era hora de recuperarla, costara lo que costara. Los siguientes días fueron raros. Iker no me llamó, no me escribió, nada. Era como si yo hubiera dejado de existir otra vez, pero esta vez era diferente.
Esta vez yo sabía que algo no cuadraba en toda esa historia de las deudas y la urgencia. El jueves en la tarde estaba barnizando una silla cuando escuché que alguien tocaba en el portón del taller. No era un cliente porque no tenía citas ese día. Salí limpiándome las manos y me encontré con Jimena parada ahí, con los brazos cruzados y una expresión que no me gustó nada. No la invité a pasar. Me quedé en la entrada, esperando que dijera lo que tenía que decir. Jimena fue directa. Me dijo que venía a pedirme que reconsiderara mi decisión, que Iker estaba muy mal, que no dormía pensando en cómo iban a resolver sus problemas, que yo era su padre y que tenía la obligación de ayudarlo. La palabra obligación me cayó como una piedra. Le dije que yo ya había cumplido con mis obligaciones, que crié a Iker, que lo mantuve, que le pagué estudios, que ahora él era un adulto responsable de sus propias decisiones. Jimena me miró con desprecio. Me dijo que yo era un viejo amargado, que por eso estaba solo, que por eso mi propia familia no quería verme. Luego agregó algo que me heló la sangre. Me dijo que si yo no les ayudaba, me iba a arrepentir. Que ellos sabían cómo hacerme la vida imposible. No le contesté. Simplemente cerré el portón en su cara. Me quedé del otro lado temblando de rabia. Nunca me habían hablado así. Nunca nadie me había amenazado en mi propia casa. Volví al taller, pero ya no pude concentrarme en el trabajo. Las palabras de Jimena me daban vueltas en la cabeza. Me iba a arrepentir. Sabían cómo hacerme la vida imposible. ¿Qué significaba eso? Esa noche casi no dormí. Me la pasé pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. No solo en las deudas de dinero que nunca me pagaron, sino en todas esas otras cosas que yo había tratado de ignorar, como aquella Navidad de hace 3 años. Iker me dijo que la cena era en casa de los papás de Jimena, que era una reunión pequeña, solo familia cercana. Yo entendí el mensaje. No estaba invitado. Pasé la Nochebuena solo, calentando una lata de frijoles, viendo la tele. Al día siguiente vi las fotos en Facebook. No era una reunión pequeña. Había como 20 personas. Primos, tíos, amigos, todos menos yo, o como el cumpleaños de Lautaro del año pasado. Yo llegué con un regalo, una caja de herramientas de juguete que pensé que le gustaría porque siempre le llamaba la atención mi taller. Jimena abrió la puerta y me dijo, delante de varios invitados, que no hacía falta que me hubiera molestado, que ya tenían demasiadas cosas. Tomó el regalo y lo dejó en una esquina sin abrirlo. Ni siquiera me dejó ver a Lautaro. Me dijo que estaba ocupado con sus amiguitos. O como esa vez que me enteré por una vecina que Iker había hecho una carne asada en su casa. Una carne asada grande, con mucha gente. La vecina me preguntó por qué no había ido. Tuve que inventarle una excusa porque no podía decirle la verdad, que mi propio hijo no me había invitado. Eran cosas pequeñas, claro, cosas que uno podía justificar. Ellos tienen su vida, me decía yo. Son jóvenes. Tienen sus amigos. Pero cuando las juntabas todas, cuando las ponías una tras otra, formaban un patrón, y ese patrón decía algo muy claro. Yo no era bienvenido en la vida de mi hijo. El viernes en la mañana, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a mi compadre Sebastián. Sebastián y yo nos conocemos desde hace 40 años. Él es contador. Tiene su despacho en el centro. Es una de las pocas personas en quien confío de verdad. Quedamos de vernos para comer. Nos encontramos en una fonda cerca de su oficina. Sebastián se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Lo de los 100.000 pesos, lo de las deudas de Iker, lo de las amenazas de Jimena. Sebastián me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, Sebastián se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él sabía algo sobre la situación financiera de Iker y Jimena, que había escuchado cosas. Le pregunté qué cosas. Sebastián me explicó que uno de sus clientes trabajaba en el mismo banco donde Iker tenía su cuenta. Este cliente le había comentado, sin dar muchos detalles pero sí lo suficiente, que Iker y Jimena estaban en una situación financiera muy complicada, mucho más complicada de lo que me habían dicho. Al parecer, no solo debían 3 meses del carro, debían 6. Y las tarjetas no eran 2, eran 4. Entre todas sumaban más de 150.000 pesos. Además, tenían un préstamo personal que tampoco habían pagado en meses.
Me quedé helado. 150,000 pesos en tarjetas. Un préstamo personal atrasado. 6 meses sin pagar el carro. Eso no era una crisis temporal. Era un desastre financiero completo. Sebastián me dijo algo más. Me dijo que según lo que había escuchado, Iker y Jimena vivían muy por encima de sus posibilidades. Salían a comer seguido, se iban de viaje, compraban cosas caras, todo con dinero que no tenían. Le pregunté cómo podían hacer eso. Sebastián me explicó que al principio seguramente usaban las tarjetas pensando que podrían pagarlas. Pero las deudas crecieron. Entonces sacaron más tarjetas para pagar las primeras. Y así se fueron hundiendo. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Me preguntó si yo les había prestado dinero antes. Le dije que sí, varias veces. 30,000 para el enganche de la casa, 5,000 cuando nació Lautaro, otros 10,000 en diferentes ocasiones. Nunca me habían devuelto nada. Sebastián negó con la cabeza. Me dijo que yo había sido parte del problema sin saberlo, que cada vez que les prestaba dinero, les estaba enseñando que no había consecuencias para sus malas decisiones, que siempre iba a estar yo para sacarlos del hoyo. Eso me dolió porque sabía que tenía razón. Yo había sido demasiado blando, demasiado permisivo. Todo por no perder a mi hijo, por mantener una relación que en realidad ya no existía. Sebastián me dio un consejo. Me dijo que si yo les daba esos 100,000 pesos, no iba a resolver nada, que en 6 meses iban a estar en la misma situación, pidiéndome más dinero, que la única forma de que Iker aprendiera era dejando que enfrentara las consecuencias de sus actos. Le pregunté qué pasaría si les embargaban el carro. Sebastián me dijo que eso sería lo menos grave, que con las deudas que tenían, podrían enfrentar problemas mucho más serios, que el banco podría ir contra su casa si las cosas se ponían peor. Salí de esa comida con la cabeza llena de información que no sabía cómo procesar. Mi hijo estaba en un problema enorme, un problema que él y su esposa habían creado con sus propias manos, y yo no podía rescatarlo. No debía rescatarlo, pero seguía siendo mi hijo. Y por más enojado que estuviera, por más dolido que me sintiera, no podía simplemente ignorar su situación. El sábado en la mañana pasó algo que no esperaba. Alguien tocó en la puerta de mi casa muy temprano. Cuando abrí, me encontré con Lautaro parado ahí, con su mochila del colegio. Iker estaba detrás de él, con cara de pocos amigos. Iker me dijo sin más rodeos que necesitaba que me quedara con Lautaro ese día, que tenía cosas que hacer y que la maestra de Jimena había cancelado. Antes de que pudiera responder, Iker ya se estaba yendo. Le gritó a Lautaro que se portara bien y se fue. Me quedé ahí parado con mi nieto, sin saber bien qué hacer. Hacía meses que no pasaba tiempo con él. Lautaro me miraba con esos ojos grandes que tiene, esperando que yo dijera algo. Le pregunté si había desayunado. Me dijo que no, que su papá tenía prisa. Lo invité a pasar y le preparé unos huevos con frijoles. Se los comió todo, despacio, sin hablar mucho. Mientras comía, lo observé. Lautaro tenía 7 años y yo apenas lo conocía. No por falta de ganas, sino porque nunca me dejaban estar con él. Siempre había una excusa, que tenía tarea, que estaba cansado, que tenían planes. Cuando terminó de desayunar, me preguntó si podía ver el taller. Le dije que sí. Caminamos juntos al patio trasero donde está mi espacio de trabajo. Lautaro se quedó viendo todas las herramientas colgadas en la pared. Tocó la mesa de trabajo. Pasó su mano por la madera lisa. Me preguntó qué estaba haciendo. Le mostré la silla que estaba barnizando. Le expliqué que primero hay que lijar la madera, luego aplicar el barniz, luego dejarla secar. Lautaro escuchaba con atención, haciendo preguntas. Me preguntó si podía ayudarme. Le dije que claro. Le di un pedazo de lija fina y le enseñé cómo usarla. Se puso a lijar con mucho cuidado, la lengua de fuera, concentrado. Pasamos toda la mañana así. Yo trabajaba en la silla y él lijaba un pedazo de madera que le di. De vez en cuando me hacía preguntas, que cómo aprendí a ser carpintero, que si era difícil, que si alguna vez me había lastimado. Le conté que mi papá, su bisabuelo, me había enseñado, que este taller era de él, que yo aprendí aquí mismo cuando tenía más o menos la edad de Lautaro, que al principio me costaba trabajo, pero que con práctica fui mejorando. Lautaro me preguntó si su papá también había aprendido carpintería. Le dije que le había enseñado algunas cosas cuando era niño, pero que a Iker no le gustó mucho, que él prefería otras cosas.
A mediodía le preparé quesadillas. Comimos en la pequeña mesa de la cocina. Lautaro me contó de la escuela, de sus amigos, de su maestra. Hablaba animado, suelto. Me di cuenta de que hacía mucho que no lo veía así de contento. Después de comer, volvimos al taller. Lautaro siguió lijando su pedazo de madera. Me dijo que quería hacer algo con ella. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que un portarretratos para poner una foto de nosotros dos. Eso me llegó al corazón. Le dije que me parecía una idea muy bonita. Pasamos el resto de la tarde trabajando en eso. Yo corté la madera del tamaño correcto. Él ayudó a lijarla. Le enseñé cómo hacer las esquinas, cómo pegar las piezas. Eran casi las 6 de la tarde cuando Iker llegó a recogerlo. Ni siquiera entró. Tocó el claxon desde afuera. Lautaro se puso triste de inmediato. Me dijo que no quería irse, que quería terminar el portarretratos. Le dije que podía volver otro día para terminarlo, que eso se quedaría esperándolo aquí. Lautaro me abrazó fuerte. Me dijo que la había pasado muy bien, que quería volver pronto. Lo acompañé hasta el portón. Iker seguía en el carro, sin bajarse. Lautaro subió atrás y le dije adiós con la mano. El niño me devolvió el saludo por la ventana mientras el carro se alejaba. Me quedé ahí parado, sintiendo un hueco en el pecho. Acababa de pasar el mejor día que había tenido en meses. Un día simple, normal, haciendo lo que me gusta con mi nieto. Y me di cuenta de todo lo que me habían robado. No solo el dinero, sino el tiempo con Lautaro. Las oportunidades de conocerlo, de enseñarle cosas, de ser su abuelo. Esa noche, mientras cenaba solo otra vez, pensé en todo lo que había pasado. En las amenazas de Jimena, en las deudas que Sebastián me había contado, en la tarde con Lautaro. Pensé en cómo mi hijo me usaba cuando necesitaba algo, pero me mantenía alejado el resto del tiempo. Y ahí fue cuando entendí algo. Esto no era solo sobre dinero, era sobre control. Iker y Jimena querían mantenerme a distancia, pero lo suficientemente cerca como para sacarme provecho. Querían que yo fuera útil, pero no presente, que diera sin pedir, que existiera solo cuando ellos lo decidieran. El domingo en la mañana, mientras tomaba café, recibí un mensaje de Jimena. Era largo, lleno de insultos y acusaciones. Me decía que yo era un mal padre, que Iker estaba sufriendo por mi culpa, que cuando yo fuera viejo y necesitara ayuda, no contara con ellos, que me iba a morir solo y abandonado. Leí el mensaje 3 veces. La primera con dolor, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un clavo oxidado. La segunda con rabia, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. La tercera con algo parecido a la claridad, con la mente más fría y calculadora. Porque esas palabras, por más que dolieran, por más venenosas que fueran, me estaban diciendo algo importante. Me estaban diciendo que Jimena estaba desesperada, que las cosas estaban mucho peor de lo que yo imaginaba, que se les estaba acabando el tiempo y las opciones, y que iban a hacer lo que fuera, absolutamente lo que fuera, para conseguir ese dinero. No le respondí el mensaje. En cambio, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Llamé a Sebastián otra vez y le pedí el contacto de un abogado. Un buen abogado que me ayudara a proteger lo poco que tenía. Porque si algo me había enseñado mi vida de carpintero era esto. Antes de construir algo nuevo, hay que asegurarse de que los cimientos estén sólidos. Y mis cimientos, mi casa, mi taller, mi dignidad, necesitaban protección. Sebastián me pasó el nombre y el teléfono de una abogada de su confianza. Me dijo que era buena, que era seria, que no me iba a engañar. Le agradecí. Esa noche, antes de dormir, guardé todos los comprobantes que tenía de los préstamos que le había hecho a Iker. Los pagarés que él había firmado y nunca cumplió. Los mensajes donde me pedía dinero. Los recibos de las transferencias bancarias. Todo lo puse en una carpeta. No sabía exactamente qué iba a hacer con todo eso, pero sabía que lo necesitaría. Porque algo me decía que esto apenas estaba empezando. Que Iker y Jimena no iban a rendirse fácilmente, y que yo necesitaba estar preparado para lo que viniera. Me acosté con una mezcla de miedo y determinación. Miedo porque estaba enfrentándome a mi propio hijo. Determinación porque por primera vez en años estaba defendiéndome. Estaba diciendo que no. Estaba poniendo límites. Y aunque no sabía cómo iba a terminar todo esto, sabía una cosa con certeza. No iba a volver a dejar que me usaran.
No iba a volver a ser invisible en mi propia familia. No iba a volver a regalar mi dignidad a cambio de migajas de atención, costara lo que costara. El lunes en la mañana fui a ver a la abogada que me había recomendado Sebastián. Su oficina quedaba en una calle tranquila de la colonia Roma. Me recibió una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Se llamaba Leticia Campos. Le conté toda la situación, los préstamos que nunca me devolvieron, las amenazas de Jimena, las deudas de Iker, todo. Leticia escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, ella se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Don Efraín, lo que me está contando es más común de lo que usted cree. Hijos que ven a los padres como fuente de recursos. Pero hay algo que me preocupa más que el dinero. Le pregunté qué era. Leticia me explicó que las amenazas de Jimena no eran solo palabras al aire, que cuando alguien está desesperado financieramente, puede tomar decisiones muy malas. Me dijo que necesitaba proteger mi patrimonio lo antes posible. Me recomendó hacer un testamento nuevo, específico, detallado, donde yo decidiera exactamente qué pasaría con mi casa y mis cosas. Me dijo que también necesitaba dejar claras mis voluntades sobre el taller, sobre todo lo que había construido. Le pregunté si eso era realmente necesario. Leticia asintió. Me dijo que había visto casos donde familiares desesperados hacían cosas impensables, que era mejor prevenir. Esa conversación me dejó inquieto. Salí de su oficina con una tarea clara: traerle todos los documentos de mi casa, del taller, los pagarés de los préstamos, todo. Quedamos de vernos en una semana para empezar a redactar el testamento. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero yo sentía una tensión constante. Como cuando va a estallar una tormenta y el aire se pone pesado. Iker no me hablaba. Jimena tampoco. Era un silencio extraño, amenazante. El jueves en la tarde estaba cerrando el taller cuando vi un carro desconocido estacionado frente a mi casa. Un hombre bajó y caminó hacia mí. Traía una carpeta en las manos. Me dijo que era del banco, que venía a entregarme una notificación. Me extendió un sobre y se fue sin dar más explicaciones. Abrí el sobre ahí mismo, parado en la calle. Era una citación. El banco me estaba demandando por 50.000 pesos. Según el documento, yo había firmado como aval de un préstamo que Iker había sacado hacía 2 años. Un préstamo que nunca se pagó. Me quedé helado. Yo nunca firmé nada. Nunca avalé ningún préstamo. Miré el documento con más cuidado. Ahí estaba mi nombre, mi firma, pero yo no recordaba haber firmado eso. Entré a la casa temblando de rabia. Busqué entre mis papeles hasta encontrar lo que necesitaba. 2 años atrás, Iker me había pedido que firmara unos documentos. Me dijo que era para un trámite de la escuela de Lautaro, que necesitaba un familiar como referencia. Yo firmé sin leer bien, confiando en mi hijo. Ahora entendía lo que había pasado. Iker me había usado. Me había hecho firmar documentos del banco haciéndome creer que eran de la escuela. Me había convertido en su aval sin que yo lo supiera. Y ahora que él no pagaba, el banco venía contra mí. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la traición. Mi propio hijo me había engañado. Me había usado de la forma más vil posible. Y ahora mi casa estaba en riesgo por su irresponsabilidad. El viernes temprano fui directo a la oficina de Leticia. No podía esperar a la cita de la semana siguiente. Cuando le mostré los documentos, su expresión se puso seria. Me explicó que era un fraude, que Iker me había engañado para firmar como aval, que eso era ilegal. Me preguntó si tenía pruebas de que yo no sabía lo que estaba firmando. Le conté lo del trámite de la escuela, lo de los documentos que supuestamente eran para Lautaro. Leticia me dijo que eso era bueno, que podíamos alegar fraude, pero que iba a ser complicado. Los bancos no sueltan fácil cuando tienen un aval firmado. Me dijo algo más, algo que me cayó como balde de agua fría. Si el banco ganaba la demanda, podían embargar mi casa. Podían quitarme lo único que realmente me pertenecía. El lugar donde crecí, donde mi padre me enseñó a ser carpintero, donde había pasado toda mi vida. Salí de esa oficina sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. No solo estaba peleando por mi dignidad, estaba peleando por mi casa, por mi futuro, por todo lo que me quedaba. Esa tarde, mientras trataba de trabajar en el taller, mi celular sonó. Era un número que no conocía. Contesté con desconfianza. Era una mujer.
Se presentó como Laura, la mamá de uno de los amigos de Lautaro del colegio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tenía información que yo debía saber. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa. Llegué nervioso, sin saber qué esperar. Laura resultó ser una mujer de unos 40 años, con expresión preocupada. Se sentó frente a mí y fue directa. Me dijo que ella y Jimena habían sido amigas, que sus hijos iban al mismo salón, pero que habían dejado de hablarse hacía unos meses por un problema. Me contó que una tarde, mientras esperaban a que salieran los niños del colegio, escuchó una conversación entre Jimena y otra mamá. Jimena estaba hablando de mí. Estaba diciendo cosas horribles. Que yo era un viejo aprovechado, que les debía dinero a ellos, que me estaba haciendo el difícil solo por maldad, que iban a encontrar la forma de quitarme la casa. Laura me dijo que esas palabras le parecieron muy raras, que ella me conocía de vista porque algunas veces me había visto recoger a Lautaro y que yo siempre había sido amable, que no cuadraba con lo que Jimena decía. Pero lo peor vino después. Laura me contó que Jimena le había dicho a esa otra mamá que tenían un plan, que iban a demostrar que yo era un peligro para Lautaro, que iban a buscar la forma de que me prohibieran ver a mi nieto, y que una vez que yo estuviera solo, sin familia, sin nadie que me defendiera, iban a obligarme a vender la casa para darles el dinero. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero Laura siguió hablando. Me dijo que Jimena había mencionado que ya estaban juntando pruebas, que habían tomado fotos de mi casa, que se veía descuidada, que iban a decir que yo vivía en condiciones peligrosas, que iban a argumentar que yo era muy viejo para cuidar de un niño. Le pregunté cuándo había sido esa conversación. Laura me dijo que hacía 3 semanas, justo antes de que Iker me pidiera los 100,000 pesos. Entonces todo cobró sentido. Los 100,000 pesos nunca fueron solo para pagar deudas. Eran parte de un plan más grande. Si yo les daba el dinero, genial. Si no, iban a usar el plan B. Quitarme a Lautaro, aislarme, y luego obligarme a vender la casa. Laura me dijo que ella había querido hablarme antes, pero no sabía cómo contactarme. Que finalmente consiguió mi número por medio de otra mamá del colegio. Me dijo que le parecía muy injusto lo que Jimena estaba planeando, que por eso había decidido avisarme. Le di las gracias. No encontraba palabras suficientes para agradecerle que hubiera tenido el valor de contarme todo eso. Esa noche, sentado en la sala de mi casa, traté de procesar todo lo que había descubierto. Mi hijo me había engañado para que firmara como aval de un préstamo. Jimena estaba planeando quitarme a Lautaro y forzarme a vender mi casa. Estaban difamándome, contando mentiras sobre mí, construyendo una narrativa donde yo era el malo. Y lo peor de todo era que lo habían planeado. No era impulsivo, no era desesperación del momento. Habían elaborado un plan detallado para destruirme. El sábado en la mañana volví a la oficina de Leticia. Le conté todo lo que Laura me había dicho. Leticia escuchó con expresión grave. Me dijo que lo que me había contado Laura era gravísimo, que si Jimena estaba planeando usar a Lautaro como arma, teníamos que actuar rápido. Me preguntó si Laura estaría dispuesta a testificar, a declarar lo que había escuchado. Le dije que no lo sabía, pero que podía preguntarle. Leticia me dijo que necesitábamos eso, que necesitábamos pruebas sólidas de sus intenciones. Me dio instrucciones específicas. Tenía que empezar a documentar todo. Cada mensaje que recibiera de Iker o Jimena, guardarlo. Cada llamada, grabarla si era posible. Cada interacción, anotarla con fecha y hora. Tenía que construir mi propia versión de los hechos con evidencias. También me dijo que tenía que tener mucho cuidado, que si Jimena estaba tan desesperada como parecía, podía hacer cualquier cosa, que no me pusiera en situaciones donde estuviera solo con ella, que siempre hubiera testigos. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal, trabajando en el taller, pero ahora con una misión secreta. Cada noche revisaba mis mensajes viejos de Iker y Jimena. Los capturaba en pantalla, los guardaba en una carpeta en mi computadora. Buscaba los comprobantes de todas las transferencias que les había hecho, los pagarés firmados. Todo lo que pudiera demostrar que yo había sido generoso con ellos, no al revés. También empecé a escribir. Fechas, eventos, situaciones. La Navidad que pasé solo. El cumpleaños de Lautaro donde me rechazaron.
las veces que me pidieron dinero, las promesas rotas, todo lo que mi memoria guardaba, lo puse en papel. El martes de la siguiente semana recibí una llamada de Iker. Era extraño porque hacía casi 2 semanas que no sabía nada de él. Su tono era diferente, más suave, casi amable. Me dijo que necesitábamos hablar, que había pensado mucho sobre todo lo que había pasado, que quería disculparse. Algo en su voz me sonó falso, como actuado. Le dije que podíamos hablar, pero que prefería que fuera en un lugar público. Le sugerí una cafetería. Iker aceptó. Quedamos de vernos al día siguiente en la tarde. Esa noche le conté a Leticia sobre la llamada. Ella me advirtió que tuviera cuidado, que probablemente Iker venía a hacer otro intento de conseguir dinero, o peor, a tenderme alguna trampa. Me dijo que llevara mi celular con la grabadora activada, que grabara toda la conversación. El miércoles llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Quería estar preparado, ver llegar a Iker, tener control de la situación. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana. Iker llegó puntual. Traía puesta una camisa limpia y se había peinado. Se veía diferente, más presentable que las últimas veces que lo había visto. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. Me dijo que había estado muy estresado, que las deudas lo estaban volviendo loco, que Jimena también estaba muy mal, que por eso habían actuado de manera tan desesperada. Yo lo escuchaba en silencio, con el celular grabando en mi bolsillo. Iker siguió. Me dijo que entendía mi posición, que sabía que había sido injusto pedirme tanto dinero, que lamentaba haberme hablado mal, que quería arreglar las cosas entre nosotros. Le pregunté cómo pensaba arreglar las cosas. Iker me dijo que había estado pensando en una solución donde todos saliéramos ganando. Ahí venía, el verdadero motivo de esa reunión. Iker me propuso algo que me dejó sin palabras. Me dijo que yo podía vender la casa, que era demasiado grande para mí solo, que el mantenimiento me debía costar mucho trabajo, que con ese dinero yo podría comprarme algo más pequeño, más cómodo, y que con lo que sobrara podría ayudarlos a ellos con sus deudas. Además, agregó, yo podría irme a vivir con ellos. Ellos me cuidarían. Yo estaría con Lautaro. Seríamos una familia otra vez. Lo miré a los ojos. Vi exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba vendiendo mi propia destrucción como si fuera un regalo. Quería que yo vendiera la casa de mis padres, el taller de mi padre, todo lo que me quedaba, y que les diera el dinero a ellos. Y de paso, quedaría dependiente de ellos, viviendo en su casa, bajo sus reglas. Le dije que no. Así de simple. No, Iker. No voy a vender mi casa. Su expresión cambió. La máscara amable se cayó y volvió a aparecer el hombre desesperado de las semanas anteriores. Me preguntó por qué era tan terco, que él me estaba ofreciendo una solución para todos, que yo estaba siendo egoísta, otra vez. Le dije que mi casa no estaba a la venta, que no iba a venderla ni para ayudarlo, ni por ninguna otra razón, que esa casa era mi patrimonio, mi historia, mi legado. Iker se levantó de la mesa. Me dijo que me estaba equivocando, que me iba a arrepentir, que cuando yo quisiera volver a ver a Lautaro, ya iba a ser demasiado tarde. Ahí estaba, la amenaza real, clara y directa. Me estaba diciendo que me iban a quitar a mi nieto. Se fue de la cafetería sin despedirse. Yo me quedé sentado, con el corazón latiendo fuerte, pero también con algo parecido al alivio, porque ahora tenía todo grabado. La propuesta de vender la casa, la amenaza sobre Lautaro. Todo estaba en mi celular. Esa tarde fui directo con Leticia. Le mostré la grabación. Ella la escuchó 2 veces, tomando notas. Cuando terminó, me miró con expresión seria. Me dijo que esa grabación era oro puro, que demostraba las verdaderas intenciones de Iker y Jimena, que con eso podíamos construir un caso sólido. Me explicó el plan. Primero, íbamos a responder a la demanda del banco, alegando fraude. Íbamos a demostrar que yo firmé esos documentos engañado. Segundo, íbamos a elaborar un testamento blindado, donde yo decidiera exactamente qué pasaría con mis bienes. Y tercero, íbamos a establecer un régimen de visitas con Lautaro, donde Iker y Jimena no pudieran manipular la situación. Pero para hacer todo eso, necesitábamos más pruebas. Necesitábamos que Laura testificara oficialmente.
Necesitábamos los mensajes de Jimena amenazándome. Necesitábamos construir un caso tan sólido que nadie pudiera cuestionarlo. Los siguientes días me dediqué a eso. Contacté a Laura y le expliqué la situación. Ella aceptó dar su testimonio. Me pasó las fechas exactas de la conversación que había escuchado, los nombres de otras mamás que también estaban presentes ese día. Busqué en mi celular todos los mensajes de Jimena, los insultos, las amenazas, todo. Los imprimí, los organicé por fecha. Hablé con mi compadre Sebastián. Él me ayudó a conseguir un estado de cuenta donde se veían todas las transferencias que yo les había hecho a Iker a lo largo de los años. Era una lista larga, más de 200,000 pesos en total, dinero que nunca me devolvieron. También conseguí los estados de cuenta de mi propia situación financiera, para demostrar que yo no era rico, que cada peso que les había dado me había costado trabajo, sacrificio. Una semana después, Leticia me citó en su oficina. Había terminado de revisar todo el material que le había llevado. Me dijo que teníamos un caso muy fuerte. Me explicó que había 3 frentes. El primero era legal, defendernos de la demanda del banco y del intento de quedarse con mi patrimonio. El segundo era familiar, establecer límites claros con Iker y Jimena. Y el tercero era moral, recuperar mi relación con Lautaro, pero de forma protegida, donde ellos no pudieran usar al niño como arma. Me preguntó si estaba listo para seguir adelante, si estaba preparado para lo que venía, porque esto significaba enfrentarme a mi hijo de manera definitiva. Significaba poner cartas sobre la mesa y aceptar que quizás la relación nunca volvería a ser la misma. La miré a los ojos y le dije que sí, que estaba listo, porque ya no había vuelta atrás, porque había entendido algo fundamental. A veces, defender tu dignidad significa soltar a las personas que te lastiman, incluso si esas personas son tu propia sangre. Leticia asintió. Me dijo que iba a preparar todo para una reunión familiar. Una reunión donde pondríamos todas las cartas sobre la mesa, donde yo les mostraría las pruebas de todo lo que habían hecho, y donde estableceríamos las nuevas reglas. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que todo se arreglara mágicamente, sino esperanza de que al menos, pasara lo que pasara, yo iba a recuperar mi dignidad. Iba a dejar de ser invisible. Iba a dejar de ser una víctima. Esa noche, en la soledad de mi casa, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde ese día en el taller cuando Iker me pidió los 100,000 pesos, hasta este momento, había descubierto traiciones, mentiras, planes para destruirme. Pero también había descubierto algo en mí mismo. Había descubierto que todavía tenía fuerza, que todavía podía defenderme, que todavía valía la pena luchar. Y eso, aunque doliera, aunque el camino fuera difícil, era suficiente para seguir adelante. Leticia organizó la reunión familiar para un sábado en su oficina. Invité a mi prima Rocío, su esposo Miguel, y a Sebastián. Los días previos fueron tensos. Iker me llamó preguntando de qué se trataba. Le dije que era sobre mi patrimonio, sobre Lautaro. El sábado llegué temprano. Leticia ya estaba organizando documentos. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Tenía miedo, pero también estaba decidido. Ella me puso una mano en el hombro y me dijo que iba a estar bien, que yo tenía la razón de mi lado. Rocío y Miguel llegaron puntuales. Me abrazaron. Me dijeron que contara con ellos. Sebastián llegó poco después. Me dio un apretón de manos y me susurró que fuera fuerte. Iker y Jimena llegaron 10 minutos tarde. Entraron con cara de confusión y molestia. Jimena miró a todos los presentes con desconfianza. Iker me preguntó qué significaba todo esto. Leticia les indicó que tomaran asiento. Todos nos sentamos alrededor de la mesa. Leticia en la cabecera, yo a su derecha. Enfrente, Iker y Jimena. A los lados, mis familiares y Sebastián. Leticia comenzó. Explicó que estábamos reunidos porque yo había solicitado una junta familiar para tratar temas importantes relacionados con mi patrimonio y mi relación con mi familia. Que todo lo que se dijera ahí quedaría documentado y que había testigos presentes. Jimena intentó interrumpir. Leticia levantó la mano y le pidió que esperara su turno para hablar. Entonces me cedió la palabra a mí. Respiré hondo y comencé. Les dije que durante años había tratado de ser un buen padre, que había trabajado duro para darle a Iker todo lo que necesitaba. Educación, apoyo, amor.
que incluso después de que formó su propia familia, seguí apoyándolo económicamente siempre que me lo pidió. Saqué la primera carpeta. Adentro estaban todos los comprobantes de las transferencias que les había hecho. Les mostré las fechas, los montos, 30,000 pesos para el enganche de la casa, 5,000 cuando nació Lautaro, 10,000 en diferentes ocasiones. En total, más de 200,000 pesos en 8 años. Iker palideció. Ximena apretó la mandíbula. Les dije que ninguno de esos préstamos me había sido devuelto, que todos venían acompañados de promesas que nunca se cumplieron. Saqué los pagarés firmados por Iker, documentos donde él se comprometía a pagarme en fechas específicas, fechas que habían pasado hacía años. Rocío miraba los documentos con expresión de sorpresa. Sebastián asentía, confirmando que todo era real. Luego saqué la segunda carpeta. Esta contenía capturas de pantalla de mensajes de Ximena insultándome, amenazándome, diciéndome que moriría solo y abandonado. Mensajes donde me culpaba de sus problemas financieros, donde me exigía dinero como si fuera mi obligación. Ximena intentó decir algo. Leticia la calló con la mirada. Seguí. Les conté sobre la demanda del banco, sobre cómo Iker me había engañado para firmar como aval de un préstamo haciéndome creer que eran documentos de la escuela de Lautaro. Leticia mostró los documentos, mostró las fechas, mostró el engaño. La cara de Iker pasó de pálida a roja. Abrió la boca para defenderse, pero yo continué hablando. Les dije que no era solo el dinero, que era todo lo demás. Las navidades que pasé solo, los cumpleaños de Lautaro a los que no me invitaban, las reuniones familiares de las que me excluían, la sensación constante de ser un estorbo, un problema, alguien útil solo cuando necesitaban algo. Rocío tenía lágrimas en los ojos. Miguel negaba con la cabeza, incrédulo. Entonces llegó el momento más duro. Saqué la tercera carpeta. Ahí estaba el testimonio escrito de Laura, la mamá del colegio. Su declaración firmada sobre la conversación que había escuchado. Sobre los planes de Ximena de quitarme a Lautaro, de demostrar que yo era un peligro, de forzarme a vender mi casa. Leticia leyó el testimonio en voz alta. Cada palabra caía como un martillazo. Ximena se puso de pie gritando que eso era mentira, que Laura estaba inventando todo por rencor. Leticia sacó entonces la grabación de mi conversación con Iker en la cafetería. Le dio reproducir. La voz de Iker llenó la oficina. Su propuesta de que yo vendiera mi casa. Su sugerencia de que me fuera a vivir con ellos. Su amenaza de que no volvería a ver a Lautaro si no cooperaba. El silencio que siguió fue aplastante. Iker tenía la cabeza baja, las manos temblando. Ximena miraba a todos lados, buscando una salida que no existía. Respiré profundo y continué. Les dije que había consultado con abogados, con contadores, con expertos, que había tomado decisiones sobre mi patrimonio que iba a compartir con ellos ahora. Leticia sacó un documento. Era mi nuevo testamento. Lo leyó en voz alta, punto por punto. Mi casa quedaría en fideicomiso para Lautaro hasta que cumpliera 25 años. Mientras tanto, sería administrada por Rocío y por el mismo despacho de Leticia. Ni Iker ni Ximena tendrían acceso ni control sobre ella. El reloj antiguo de mi abuela, la única pieza de valor que quedaba de mis padres, sería donado al museo de la parroquia. No quería que se convirtiera en mercancía que pudieran vender. Todas las deudas anteriores quedaban perdonadas. Los más de 200,000 pesos que les había prestado, borrados. No les iba a pedir devolución, pero tampoco les iba a dar ni un peso más. Se acabaron los rescates financieros. Además, había abierto una cuenta de ahorro para la educación universitaria de Lautaro. Era una cuenta bloqueada que solo él podría usar cuando cumpliera 18 años, específicamente para estudios. Y finalmente, establecía un régimen de visitas. Yo vería a Lautaro 2 sábados al mes, en mi casa, sin supervisión de sus padres. Si ellos se negaban, tendría bases legales para demandar el derecho a convivir con mi nieto. Iker explotó. Se puso de pie gritando que yo no podía hacer eso, que era su hijo, que ellos decidían, que yo no tenía derecho a imponer reglas. Leticia le respondió con voz firme. Le dijo que yo tenía todo el derecho de decidir sobre mi propio patrimonio, que las visitas con Lautaro eran un derecho de los abuelos reconocido legalmente, y que si ellos seguían con su plan de aislarme, tendríamos que resolver esto en tribunales.
donde todas las pruebas que acabábamos de mostrar pesarían en mi favor. Jimena también se levantó. Me señaló con el dedo acusándome de estar destruyendo a su familia, que por mi culpa iban a perder todo, que era un viejo rencoroso y mezquino. La miré directo a los ojos. Le dije que no, que ellos habían destruido su propia familia con sus decisiones, que yo solo estaba protegiendo lo poco que me quedaba, que ya no iba a ser su cajero automático ni su víctima. Miguel, el esposo de Rocío, habló por primera vez. Les dijo a Iker y a Jimena que lo que habían hecho era imperdonable, que engañar a un padre de esa manera, usarlo, difamarlo, era de lo más bajo que había visto, que deberían estar agradecidos de que yo no los estuviera demandando penalmente por el fraude del aval. Sebastián agregó algo importante. Les explicó la realidad de su situación financiera. Les dijo que con las deudas que tenían, necesitaban hacer cambios drásticos en su estilo de vida, dejar de vivir por encima de sus posibilidades, buscar asesoría financiera profesional, que el dinero de mi casa no iba a resolver sus problemas, solo los iba a posponer. Iker finalmente habló, pero su voz ya no tenía fuerza. Me preguntó por qué estaba haciendo todo esto, si acaso ya no lo quería. Esa pregunta me dolió más de lo que él podría imaginar. Le dije que lo quería, que siempre lo había querido, pero que el amor no significaba dejarme destruir, que el amor verdadero también implica límites, consecuencias, responsabilidad, que yo no estaba castigándolo, estaba protegiéndome, y protegiéndolo a él también, aunque no lo entendiera ahora. Le dije que Lautaro merecía un abuelo que estuviera bien, que tuviera estabilidad, que pudiera ser un ejemplo, y que para ser ese abuelo, yo necesitaba recuperar mi dignidad. Jimena tomó su bolsa y salió de la oficina dando un portazo. Gritó desde el pasillo que esto no se iba a quedar así, que tenía abogados, que iba a pelear. Leticia le gritó de vuelta que perfecto, que ella estaría encantada de ver todo esto en un juzgado, donde las pruebas hablarían por sí solas. Iker se quedó un momento más. Me miró con una mezcla de rabia, vergüenza y algo que parecía dolor. Luego salió también, siguiendo a su esposa. Cuando se fueron, me derrumbé en la silla. Empecé a llorar sin poder contenerme. Rocío se acercó y me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto, que había sido muy valiente. Miguel y Sebastián también me dieron su apoyo. Me dijeron que contara con ellos para lo que necesitara. Leticia esperó a que me calmara. Luego me explicó los siguientes pasos. Ella iba a notificar oficialmente todas las decisiones. El fideicomiso ya estaba en proceso. El testamento quedaría registrado esa misma semana. Las visitas con Lautaro empezarían el siguiente mes. También me dijo algo importante. Me advirtió que Iker y Jimena probablemente intentarían una última movida. Que no me sorprendiera si venían con disculpas falsas o con nuevas amenazas. Que me mantuviera firme. Los siguientes días fueron raros. Mi relación con Iker había cambiado para siempre. Pero sentía paz. Una semana después, Iker apareció en mi casa solo. Nos sentamos en la sala. No me miraba a los ojos. Me dijo que Jimena estaba furiosa, que quería pelear el testamento, pero que él había revisado los documentos. No podía negar nada. Me confesó que tenía un problema, que la relación con Jimena se había vuelto tóxica, que ella era quien tomaba todas las decisiones financieras, quien gastaba sin control, quien lo presionaba para pedirme dinero, que él había sido cobarde, que había preferido seguirle la corriente en lugar de enfrentarla. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Iker me dijo que tenía vergüenza, que no quería admitir que había fallado, que su matrimonio era un desastre, que estaba ahogándose en deudas. Le dije que yo hubiera entendido, que hubiera estado ahí para apoyarlo de verdad, no solo con dinero, pero que él había elegido mentirme, engañarme, usarme. Iker lloró. Me pidió perdón. Me dijo que había sido el peor hijo del mundo, que entendía si yo no quería perdonarlo. Le dije que el perdón era algo que tomaba tiempo, que no podía simplemente borrar todo lo que había pasado, pero que si él estaba dispuesto a hacer cambios reales en su vida, yo estaría dispuesto a reconstruir algo. No lo que teníamos antes, porque eso estaba roto, pero quizás algo nuevo, algo más honesto. Iker me preguntó qué tenía que hacer. Le dije que primero necesitaba separarse de Jimena o poner límites muy claros en su matrimonio. Segundo,
Buscar ayuda profesional para sus problemas financieros. Tercero, conseguir un segundo trabajo si era necesario y empezar a pagar sus deudas por su cuenta. Y cuarto, ganarse mi confianza de vuelta con acciones, no con palabras. Iker asintió. Me dijo que lo iba a hacer, que iba a intentarlo. Se fue esa tarde y yo me quedé con sentimientos encontrados. Parte de mí quería creerle. Parte de mí estaba cansada de promesas rotas. Pasaron las semanas. Iker cumplió el primer punto. Se separó de Jimena. No fue un divorcio inmediato, pero se mudó a un departamento pequeño. Buscó ayuda de un asesor financiero que Sebastián le recomendó. Consiguió trabajo de medio tiempo los fines de semana dando clases de contabilidad. Jimena, por su parte, desapareció de mi vida completamente. Me bloqueó de todas las redes sociales. Le dijo a todo el que quisiera escuchar que yo era un viejo malagradecido que les había dado la espalda. Pero a mí ya no me importaba lo que ella dijera. Ya no me importaba su opinión. El primer sábado de visitas con Lautaro fue emotivo. Iker me lo trajo personalmente. Me dijo que le había explicado al niño que iba a pasar tiempo con el abuelo, que eso era importante. Lautaro entró corriendo a la casa. Lo primero que preguntó fue si podíamos terminar el portarretratos que habíamos empezado. Pasamos toda la tarde en el taller. Terminamos el portarretratos. Le enseñé a barnizarlo, a pulirlo. Cuando quedó listo, Rocío nos tomó una foto con su celular. Imprimimos la foto y la pusimos en el marco que habíamos hecho. Lautaro la sostuvo con orgullo. Me dijo que la iba a poner en su cuarto nuevo, en el departamento de su papá. Esos sábados con Lautaro se volvieron lo mejor de mi vida. No hacíamos cosas extraordinarias. Trabajábamos en el taller, cocinábamos juntos, veíamos películas. Pero eran momentos reales, sin presión, sin mentiras. Le enseñé carpintería como mi padre me había enseñado a mí. Le expliqué que cada pieza de madera tiene su propia historia, su propio carácter, que hay que respetarla, trabajar con ella, no contra ella. Lautaro absorbía todo como una esponja. Hacía preguntas inteligentes, tenía manos hábiles, me recordaba a mí mismo a su edad. Iker empezó a visitarme también de vez en cuando, no como antes, buscando dinero, sino solo a platicar, a tomar café. Me contaba sobre su progreso pagando las deudas, sobre la terapia que estaba tomando, sobre cómo estaba aprendiendo a poner límites. No todo era fácil. Había días donde la tensión seguía ahí, días donde yo recordaba todo lo que había pasado y me costaba trabajo no cerrarme. Pero poco a poco, muy poco a poco, estábamos construyendo algo diferente. 6 meses después de la reunión en la oficina de Leticia, Iker me contó que él y Jimena se habían divorciado oficialmente, que ella se había ido a vivir con su familia a Guadalajara, que había decidido empezar de nuevo allá. Me preguntó cómo me sentía con eso. Le dije la verdad, que no sentía alegría, pero tampoco tristeza, que solo esperaba que ella encontrara su propio camino, lejos de nosotros. Mi casa ya no se sentía tan grande ni tan vacía. Los sábados tenía a Lautaro. Los martes por la noche, Iker pasaba a cenar. Rocío y Miguel venían seguido a visitarme. Sebastián y yo seguíamos siendo compadres, tomando café y platicando de la vida. El taller se transformó. Empecé a dar clases de carpintería a jóvenes del barrio. No cobraba mucho. Lo importante era transmitir el oficio. Lautaro trajo amigos del colegio. Pronto tenía 3 niños aprendiendo conmigo los fines de semana. Una tarde, mientras barnizábamos unas sillas, Lautaro me preguntó si yo alguna vez me había sentido solo. Le dije que sí, que durante mucho tiempo, pero que había aprendido algo importante, que estar solo no es lo mismo que sentirse abandonado. Lautaro me miró con esos ojos grandes. Me dijo que se alegraba de que ya no estuviera solo, que ahora me tenía a mí, y yo lo tenía a él. Lo abracé. Le dije que tenía razón. Han pasado casi 2 años desde aquella reunión. 2 años de reconstrucción, de límites, de aprendizaje. Iker sigue pagando sus deudas. Tiene 2 trabajos y vive modestamente pero con dignidad. Lautaro tiene ahora 9 años. Cada sábado llega con ideas nuevas para el taller. Tiene talento natural y buen corazón. Mi casa ya no es un museo de memorias tristes. Es un hogar vivo, lleno de risas, olor a café, aserrín en el patio. El reloj antiguo de mi abuela está en el museo de la parroquia. Antes de donarlo, Lautaro y yo le tomamos fotos. Le conté su historia.
de cómo había sido testigo de tantas generaciones. Le dije que lo importante no era tener el reloj, lo importante era recordar su significado, y que esas cosas no se heredan con objetos, se heredan con ejemplos. Una noche, sentado en mi sala después de que Iker se fuera tras la cena, pensé en todo el camino recorrido. Pensé en aquel día en el taller cuando mi hijo me pidió 100,000 pesos, en cómo esa negativa había desencadenado todo. Me pregunté qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí, si les hubiera dado el dinero. Probablemente estaría en la misma situación que antes, invisible, usado, esperando migajas de atención. O peor, quizás ya no tendría casa. Quizás habría terminado dependiendo de ellos, viviendo en su casa, bajo sus reglas. Pero dije que no, y ese no me salvó. No solo me salvó a mí, sino también a mi relación con mi hijo, porque lo obligó a tocar fondo, lo obligó a enfrentar sus problemas, lo obligó a crecer. Y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que enfrentarme a verdades horribles, aunque perdí tiempo valioso, al final valió la pena, porque recuperé algo que había perdido hacía mucho tiempo. Recuperé mi dignidad, recuperé el respeto de mi hijo, un respeto real, ganado. Recuperé a mi nieto, y sobre todo, me recuperé a mí mismo. Aprendí que el amor verdadero no es dar todo sin límites, es saber cuándo decir no, es proteger tu bienestar para poder estar presente de verdad para los que te necesitan. Es enseñar con el ejemplo que uno merece respeto, que uno tiene valor más allá de lo que puede dar. La mejor herencia que le puedo dejar a Lautaro no es mi casa ni mi taller. Es el ejemplo de un hombre que aprendió, aunque tarde, a defenderse, a poner límites, a valorarse, porque al final todos merecemos estar rodeados de personas que nos vean, que nos valoren no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y yo, Efraín Sotelo Gutiérrez, carpintero de 68 años, finalmente aprendí esa lección. La aprendí del modo más difícil, pero la aprendí. Y eso sí que nadie me lo puede quitar. Si mi historia te ayudó a ver que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, déjame un like y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que poner límites con tu propia familia. Suscríbete para más historias reales que te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.